Muy buenos días, colegas. A nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de la América le doy una cordial bienvenida a esta webinar, cuyo objetivo es poder revisar ciertos consejos básicamente para realizar una clase efectiva. Antes de, de comenzar quería saber si me escuchan bien. Sí, yo escucho bien. Muchas gracias por confirmar. Les comento un poco la modalidad. Vamos a realizar una exposición en la cual se van a ir sumando más colegas, lógicamente. En algunos minutos vamos a hacer cortes para preguntas, experiencia. Yo voy a tener habilitado el chat para ir recogiendo también algunas preguntas. Y esa es básicamente la mecánica. Esto aproximadamente 1 hora, puede que lo alarguemos un poquito más dependiendo lo que vayan necesitando. Bien. Bien. Voy a ir compartiendo una presentación en algunas secciones. Bien. Acá. La idea es poder revisar la clase, cómo realizar una clase online de manera efectiva. Para eso vamos a revisar algunas modalidades que existen, alguna herramienta, pero básicamente algunos tips para que funcione el tema dentro de un contexto virtual. Lo primero que tenemos que recordar es que el desafío que se tiene acá es complejo, porque queremos hacer clase online para procesos que fueron diseñados de manera presencial. Entonces, esa es la primera idea que debemos tener clara. ¿Cómo poder llevar a cabo un proceso online con un proceso presencial? Por lo tanto, ustedes ya habrán visto que tienen que existir una serie de ajustes, adecuaciones, cambios en la metodología de clase, potenciar mucho lo que es presentaciones de carácter visual. Vamos a revisar algunas de esas estrategias, pero ese es el desafío. ¿Ah? Por lo tanto, uno tiene que hacer un juicio de realidad y poder darse cuenta que no podemos lograr exactamente lo mismo que en un proceso de carácter presencial. De ahí la importancia de hacer ciertas adecuaciones. Y eso parte por la unidad más básica del proceso, que es la clase. Lo que vamos a revisar en una introducción a los tipos de clase, vamos a poner énfasis en el trabajo de planificación. Es sumamente relevante el proceso de cómo armar la clase online para que nos pueda funcionar. Vamos a revisar tips para desarrollar la sesión, para evaluar la sesión, alguna herramienta que nos permitan generar alguna actividad dentro de la sesión, y finalmente una síntesis. Lo que pretendemos lograr es que podamos explorar diferentes posibilidades para generar clases efectivas en modeleo online a partir de la planificación de acciones. Ese concepto va a ser clave en nuestro trabajo, la planificación del trabajo a realizar, obviamente en el contexto actual. ¿Qué tipo de clases podemos dar? Ahí está la primera pregunta. ¿Qué nos piden? ¿Qué podemos trabajar nosotros? Y al respecto, tenemos 3 grandes modalidades. La clase sincrónica, que vendría a ser la clase en vivo, como lo que estamos haciendo ahora, en tiempo real, donde tú te conectas, manda un link al estudiante, los estudiantes se conectan a tu sesión, y tú trabajas de manera, en el fondo, simulando la presencialidad hasta cierto punto. ¿Ah? Trabajas de forma sincrónica. El otro elemento o la otra posibilidad de trabajo que también se ha dado bastante es la modalidad asincrónica. Eso quiere decir sin tiempo, en diferido, que es básicamente cuando el docente decide grabar un video y transmitirlo al estudiante. Lógicamente ahí también hay ciertas recomendaciones. En general tiene que ser algo más acotado y más visual, porque se pierde la interacción directa con el estudiante.
al margen que de manera posterior yo pueda hacer interacciones. Y posteriormente la secuencia mixta, es donde yo voy integrando una clase en formato video, video asincrónico me refiero, es decir, yo les mando un video, hay alguna actividad entre medio, después hacemos una clase por videollamado, videoconferencia. Entonces, de esa manera, el proceso educativo se va intercalando lo que es una clase simulando la presencialidad y otras sesiones de carácter de video para completar la secuencia completa. Hasta ahí, colegas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario que quieran hacer al respecto. Lo pueden hacer tanto por audio o por el chat. Hasta el minuto está claro. Muy bien. Bien. Debemos seguir profundizando el tema, porque hasta en un minuto, como dice la colega Fresia, está bastante claro. Súper, súper bien. Vamos a seguir entonces. Acá. Bien. Uno de los temas más importantes es, claro, probablemente nosotros en el ámbito diario lo hacemos, es decir, tenemos claridad de la importancia de la planificación, pero nunca está de más recordar qué es lo que la planificación nos permite hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar un breve video con respecto a la planificación, su tip principal, en el fondo cuál es el sentido clave de ella, y a partir de eso vamos a ir revisando entonces cómo poder planificar para la virtualidad, para responder a la virtualidad. Si en algún minuto se provoca una desconexión, simplemente esperar, cosa de retomarla. Bien, pues mientras carga la situación, no sé si alguien quisiera comentar brevemente, ¿verdad?, cuál ha sido su experiencia en esta adaptación virtual que hemos tenido en las últimas semanas. Bien, acá hay una colega que comparte una experiencia, dice que solo ha usado clase grabada, todavía nos anima a la clase online y trabaja con estudiantes de tercero octavo básico, donde lógicamente una de las limitantes claves es que no tienen acceso a computador. ¿Ya? Acá depende mucho en la metodología que uno quiera. En general hay un tema de déficit de computadores, pero por ejemplo si ustedes usan herramientas como esta, como Zoom, funciona bastante bien desde el móvil. Probablemente algunos de ustedes están conectados desde el celular. Eso es una opción de trabajo, ¿ya? Lo bueno sí es que si uno está trabajando, básicamente mandando videos grabados, videos que también puede grabar a través de esta herramienta, sería bueno animarse a poder intercalar. Es decir, por ejemplo, 2 semanas trabajando en formato video y de repente me animo la tercera semana a experimentar con los estudiantes mediante una videoclase. ¿Ya? Probablemente vamos a estar un buen tiempo de esa manera, entonces el animarse a tener contacto con los estudiantes, más allá del video que en general no permite el tema de la interacción, intercalar de repente una videoclase puede ser bastante motivador para el estudiante, se da cuenta que el profesor está ahí, se están mirando, están entrando en contacto. ¿Mm?
Entonces, como les contaba, les voy a compartir un sencillo video para que podamos retomar. ¿Qué es la planeación didáctica? Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan y programa de estudios y su concreción en el aula. Debe concebirse como una condición sine qua non. Se lograrán los aprendizajes que los estudiantes deben llevarse al término de cada nivel educativo. Es una ruta guía del docente para desempeñar con eficiencia su función, bajo la óptica de que es un proceso que debe estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. La planeación didáctica es un recurso que el docente utiliza para organizar y jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su asignatura, es decir, qué, para qué y cómo se va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los materiales de apoyo para el aprendizaje bajo un enfoque constructivista. También constituye la programación que deberá hacer para trabajar los contenidos centrales. Bien, básicamente está ahí. La idea es poder reforzar siempre que la planificación o la planeación didáctica nosotros la debemos hacer hoy día considerando, ¿verdad?, los recursos a los cuales tiene acceso el estudiante. En el caso, por ejemplo, que compartía la colega recién, muchos de sus estudiantes no tienen, por ejemplo, acceso a computador, o cuando tienen acceso a computador, no tienen, por ejemplo, la posibilidad de audio o de video, ¿verdad? Entonces uno trata de adecuar la sesión para poder satisfacer también esas carencias. Hay problemas evidentes hoy día. Hay una infraestructura tecnológica, baja capacidad de conexión, tenemos la limitante, por ejemplo, de los planes de datos de los estudiantes. Entonces, para cada cosa van apareciendo ciertos consejos de la experiencia de los colegas. Por ejemplo, hay colegas que han presentado el tema de que ellos graban un video y se lo transmiten por WhatsApp al estudiante. ¿Y por qué por WhatsApp? Porque las redes sociales hoy día no están consumiendo, por ejemplo, el plan de datos. Entonces, van apareciendo en realidad soluciones en virtud de los problemas. Por eso lo importante en la planificación es tener claridad de los contextos y de los problemas del estudiante para tratar de cubrirlos con la acción que uno proponga. Considerando siempre, obviamente, que uno trata de atender la mayoría y trata, lógicamente, de dar opciones a las personas que tienen más problemas, pero en el fondo la misión del profe es poder atacar esa mayoría de grupos de masa crítica que tiene. Bien. ¿Te hago una consulta? Sí, por supuesto. Hola, buenos días, soy Natalia. Mira, yo trabajo en enseñanza media. Quería preguntarte, a lo mejor según tu experiencia, ¿tú recomendarías entonces ir intercalando esto? Porque nosotros tenemos un sistema de horario donde los chicos tienen sus clases relativamente similar al horario que tenían presencial en el colegio. Además de eso, se entregan actividades, se sube material a otra plataforma, pero igual los chicos se sienten a veces sobrecargados con tanta cosa. Claro. ¿Tú recomendarías entonces a lo mejor cambiar alguno de esos espacios por videos? ¿Por videos grabados previamente? Yo creo que en general el profesor siempre intenta hacer lo mejor posible, pero también tiene la estructura de la organización escolar. O sea, en algunas organizaciones escolares han solicitado, ¿verdad?, clase online, en otras clase en video, en otras lo han resuelto básicamente por material diferido mediante guías de estudio. Entonces, lo primero, hay que contextualizarse en torno al colegio. Hay otros colegios que han dado libertad total, ¿ya? Claro. Sobre todo para estudiantes, como tú describes, en general de quinto básico hacia arriba. Si la decisión depende de ti y están las condiciones para trabajar clases breves, se puede hacer. Por ejemplo, pongámonos en un escenario totalmente realista. Tengo una cuenta Zoom gratuita con 40 minutos para poder trabajar. Entonces, dependiendo el objetivo de trabajo de la sesión, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Voy a aprovechar los primeros 40 minutos para explicar el contenido, eventualmente para poder diseñar una breve actividad. Les mando la actividad y les digo,
chicos, nos juntamos en 30, 40 minutos más. Y ahí aprovechar la segunda videollamada y recoger un poco la experiencia de trabajo en ese ejercicio, en esa actividad que tú les diste. Apuntando lógicamente a lo formativo, porque también hay un tema de que el profesor no puede llevarse tanta carga de este tipo de actividades. O sea, ya hay una carga en planificar la actividad, en probablemente diseñar más material del que uno diseñaría en contextos normales. Entonces, si más encima yo a los estudiantes les pido actividades formativas en clase, fuera de las que el colegio me pide por acuerdo de guía y cosas por el estilo, el profesor también se está llevando una sobrecarga. Si esas actividades no son retroalimentadas, para el alumno tiene sentido hacerlas. Entonces, en el fondo, aquí tiene que ser racional todo en su justa medida. Yo creo que una buena opción es ir intercalando, porque también, como tú bien describes, los estudiantes a veces se sienten agobiados, porque en el caso del sistema escolar, no es que tengan 2, 3 o 4 cursos, tienen muchas asignaturas y todos están en lo mismo. Por lo tanto, tratar de mantener ese horario, tratar de mantener el horario que tenían en la presencialidad, yo creo que es una buena idea. Probablemente no es realista pensar que el alumno va a estar conectado de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Ah? Y ahí es donde lógicamente uno va intercalando y probablemente alguna sesión significará que yo le mando un video, en otra ocasión le mando la guía, ¿verdad? Y la otra semana nos vamos a juntar virtualmente y ahí ponerse de acuerdo con los colegas para ir intercalando. ¿Ah? Para que en el fondo no someter al estudiante a un estrés de estar conectado 8, 9 horas al día, más la guía, más los trabajos, y en el fondo el alumno percibe que esto es mucho más demandante que ir a clase. Yo creo que lo O clave... sea, en mi opinión personal, de acuerdo a la experiencia en el colegio donde yo trabajo, llevamos un mes ya más o menos trabajando en este sistema y es agotador para los profesores tremendamente, tremendamente, porque semanalmente están subiendo material y además están haciendo sus clases. Y por otro lado, por los estudiantes y por los apoderados que también se manifiestan, también es bien complejo. Pero por eso te hacía la consulta, porque yo trabajo en un equipo de apoyo. Yo soy educadora diferencial. Entonces, también a nosotros como equipo se nos solicita dar ciertas orientaciones de trabajo. Por eso te estaba preguntando a lo mejor si sería recomendable, porque desde la próxima semana los niños van a tener clases de 8:30 a 4:30. O sea, ahora estamos con media jornada hasta la 1:30 de la tarde, pero la próxima semana se extiende. Entonces, yo lo encuentro tremendamente agotador, desgastante para adultos y para niños. Entonces, a lo mejor podría yo recomendar, como si de acuerdo a lo que tú comentas, que en algunas ocasiones la clase pueda también ser previamente grabada, a lo mejor con un videíto o algo, para que sea menos el desgaste. No sé. También hay un tema complejo de organización porque estamos hablando de varios cursos en un horario limitado. Entonces, si tú me preguntas qué podría ser un tema como relativamente ideal, es reordenar el horario para que sean estas situaciones. Es decir, tú en tu sector voy a trabajar esta vez con un video y un instructivo, y esta vez voy a tener solamente 2 videos con 2 profesores. Al otro día lo mismo, o sea, 2 clases, una clase en video, y ir alternando. Pero lógicamente, por un tema de orden, casi todas las instituciones lo que han hecho es mantener el horario tradicional, ¿ya? Lo que desde el punto de vista de tratar de mantener hasta cierto punto la sensación de, entre comillas, normalidad, puede ser, pero es inviable, y probablemente a alguno de ustedes le ha pasado, tener al alumno conectado todo el día. Es imposible, porque el alumno está en un contexto de hogar, tiene otras cosas, está la familia, y en el fondo, si ese alumno no va a estar, después de 2 o 3 videoclases en el día, ya no va a estar atento a la cuarta, a la quinta, a la sexta, pierde toda la efectividad educativa, por muy bien que tú hayas planificado tu clase. Entonces yo creo que esas son conversaciones de equipo docente, ¿verdad?, de cómo podemos armar un proceso que sea racional para el estudiante, tratar de lograr los objetivos más importantes, pero también ser enfático en el juicio de realidad, de decir, mira,
esto es lo que podemos lograr trabajando de esta manera. No podemos pretender hacer todo exactamente igual y lograr las mismas metas que cuando estábamos presencial, porque hay muchos factores que van influyendo en el tema. Sí, ya, muchas gracias. Bien, acá, claro, acá un tema súper claro. La metodología, en lo posible, deberá alternar la presencialidad con lo diferido. Aquí una colega súper certera indica, en el fondo, el tema de que es muy probable que en esa familia ese estudiante no sea el único. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos 2 o 3 niños en el hogar y ambos necesitan educarse? ¿Ah? Entonces, esas son las cosas que hay que racionalizar. En mi opinión, creo que es un error tratar de aplicar el tema tal como lo teníamos en la virtualidad, es decir, el profesor hace su clase por video y se acaba el problema. No. En realidad lo que hay que hacer es un ejercicio de conversar en la organización escolar, poder distribuir, poder definir horarios que sean realistas y poder acotar ciertamente, armar un plan de emergencia. Un plan de emergencia donde uno diga, mira, estos son los objetivos mínimos obligatorios que nosotros vamos a abordar, de esta forma los vamos a cubrir, y de esta forma los vamos a organizar nosotros con los estudiantes para hacer las clases. Bien. Bien, algunas consideraciones rápidas para planificar en la virtualidad. El primer tema, y ahí obviamente como profesores todos partimos de la base, es partir del objetivo o resultado de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero lograr en esa sesión? Y ese objetivo o resultado de aprendizaje tiene que ser acotado. No puede ser un gran objetivo, ¿verdad? Porque el tiempo es limitado. ¿Ya? Luego ver los recursos técnicos con que cuenta el docente para hacerlo y con lo que cuentan los estudiantes. Definir súper bien el tiempo. Definir súper bien el tiempo significa en el fondo poder decir, bueno, ¿de cuánto va a ser mi clase? Insisto que es muy complicado tratar de lograr una clase de 90 minutos o más. Probablemente las clases van a tender a acortarse, ¿cierto? Para que pueda ser viable el tema de trabajar en la virtualidad. Disculpe, profesor. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Yo considero que es importante alternar las clases asincrónicas y las sincrónicas. Yo pienso que en realidad es una actividad sumamente agotadora para el docente, porque a pesar de que se está en la comodidad de su hogar, el trabajo, imagínate, atender a tantos muchachos juntos es bastante difícil y agotador. Yo creo que el establecer la clase a través de una video en vivo es importante porque puede plantear lo que se quiere lograr en la planificación. Y mediante las clases asincrónicas, pues entonces dirigir, no sé, imagino, mediante alguna plataforma, supongo es la que yo más uso, Moodle. Con la ayuda de Excel Learning, adjudicar algunas actividades para que ellos puedan desarrollar de acuerdo a su ubicuidad, pues, y nosotros poder evaluar sin tener tanto ese estrés del desarrollo de las actividades. Gracias. Correcto. Sí, yo creo que lo que planteas, Rosy, puede ser lo que hoy día, los últimos años ha estado en boga, que es el modelo de clase invertida, o classroom, en el cual, en el fondo, antes de la clase, o sea, antes que nos juntemos, yo le suministro al estudiante algún material, ¿ya? Ese material puede ser una breve guía, puede ser un escrito, idealmente un video, pero un material. En el fondo, la virtualidad te tienta a saturar al estudiante de material y eso es peor. Si yo recibo 10 materiales, probablemente no va a rezar ninguno. En cambio, si recibo uno solo, bien hecho, bien acotado, sintético, bien didáctico, probablemente lo voy a tomar. Y en ese tratar de resolver la parte del contenido, o sea, la parte de cuál es la sustancia del tema que el estudiante deberá aprender. Y cuando nos conectemos, ¿cierto? Estoy pensando en un plan de trabajo que aúne la realidad
que ustedes han transmitido, ¿cierto? Y cuando nos juntemos en la clase virtual, básicamente despejar dudas, reforzar, sintetizar, enfatizar, ¿ya? Y después de la clase virtual, asignar esta típica guía, ¿verdad? Que trata de poner en práctica los conocimientos, aplicar, que el alumno desarrolle más. Entonces, ese tipo de secuencia de clase invertida, que en realidad está pensada para alternar la presencialidad con la virtualidad, creo que hoy día no podría ser una buena estrategia. Es decir, el día 1 yo le mando al estudiante un PowerPoint, un breve video, ¿verdad? Algo acotado, le pido que por favor lo revise, no es necesario que haya una actividad asociada, nos juntamos, perfectamente puede ser 40 minutos, explico, refuerzo, atiendo sobre todo las dudas que puedan tener, planteo la síntesis y les dejo asignada la tarea, y esa tarea perfectamente puede ser una guía de trabajo, y de esa forma poder hacerlo. Y a lo mejor tengo que cambiar la evaluación también. A lo mejor no puedo pretender llenar de pruebas, porque a lo mejor en esta etapa lo más sensato es, en vez de llenar 8 o 10 calificaciones en el libro clase, a lo mejor lo más sensato es trabajar, por ejemplo, con notas de carácter acumulativo y cada cierto tiempo fijar una evaluación. Evaluación que ya no tiene sentido que sea reproductiva tampoco, porque el alumno tiene todo lo insumo en el computador, en las páginas web tiene todo. Por lo tanto, tiene que ser más bien de aplicación. Entonces, yo creo que son varias las adecuaciones que este contexto no obliga a realizar, pero a mí me queda la tranquilidad como sistema país, ¿cierto?, que estamos empezando. No tenemos experiencias previas en el estallido social, fue un tema más bien ambiguo, de presencialidad, de omitir, de remitir, después de volver, ¿verdad? Bien alternado, de mucha suspensión. Ojo, suspensión, no ahora que este contexto te obliga a hacer la clase, que es muy distinto. Son experiencias, y la idea es que a partir de lo que ustedes vayan comentando, de lo que nosotros veamos al final de la clase, poder revisar que junto con nuestra clase, lo que necesitamos es tener una definición como colegio, ¿cierto?, como institución, para ver cómo nos organizamos nosotros. Nos sirve que uno de los colegas llene videoconferencia, porque tampoco sirve que el otro no haga nada. O sea, tiene que haber un justo equilibrio, ¿verdad?, donde la comunidad escolar sea capaz de resolver el desafío. ¿No? Correcto, acá una colega, ¿verdad?, indica que un buen insumo para la clase invertida pueden ser mapa, esquema. Perfecto, no tenemos por qué pensar que el video es la única solución. Un buen material, un material bien didáctico, que puedo hacer yo, que puedo editar yo, o que puedo seleccionar yo de ciertos portales que existen, puede ser también una buena manera de poder lograrlo. Bien, voy a retomar acá entonces. Acá. Les contaba entonces que dentro de los elementos que debemos considerar, y ustedes ya ven que la variable tiempo es fundamental, debemos definir, bueno, ¿en cuánto voy a hacer mi clase? ¿Ah? Ya sea sincrónica o sincrónica. Insisto, cuando son videos en general se busca que sean mucho más acotados, mucho más breves. ¿Ya? Considerar las plataformas disponibles para trabajar y, obviamente, como cualquier planificación, los saberes previos y las características de los estudiantes. ¿En qué plataforma? Pensando en que yo quiera hacer una videoclase. Tengo toda esa diversidad. Todas las que están ahí, más tarde nosotros les vamos a compartir el video y la presentación, si no hay problema. Todas las que están ahí tienen la característica de ser gratuitas. Muchas de ellas tienen un cliente en versión móvil, eso quiere decir que las puedo ocupar del computador. Todas soportan más de 40 usuarios. Todas permiten compartir pantalla, algunas entregan la posibilidad de pizarra digital. Entonces, son plataformas que me permiten hacer la clase sin mayor problema, ¿ya? Por supuesto que Zoom ha sido la elección de varios, y a mí me parece una buena elección porque es una plataforma bastante rápida de trabajar. Hoy día también se está imponiendo Jitsi, que ha aparecido ahora la última semana como una plataforma bastante competitiva, y Hangouts de Google, asumiendo que la mayoría tiene un correo Gmail, ¿verdad?, funciona bastante bien. Yo recomiendo sobre todo Hangouts si la institución ha definido, por ejemplo, crear aulas virtuales en Google Classroom.
Algunos colegios han apostado por aulas virtuales, gratuitas obviamente, Edmodo, ¿verdad? Google Classroom u otras, y la gracia de la herramienta de videoconferencia de Google es que justamente permite, ¿verdad? Y acá la voy a destacar, justamente esta herramienta está integrada a esa suite de Google Classroom, lo que es una ventaja. ¿Ya? Porque muchas de las otras herramientas en realidad yo las integro, es decir, si yo hago un blog, si hago un aula virtual gratuita, no tengo herramienta de videoconferencia por defecto, por lo tanto tengo que ocupar otra. La gracia de esta es que viene integrada. ¿Ya? Bien. Acá. Para poder planificar, ¿qué cosas entonces debo ahora más bien concretizar en mi planificación? Obviamente, ya lo dijimos, ¿cierto? Resultado de aprendizaje, objetivo y estas consideraciones previas. ¿Ah? Es decir, que todo eso yo lo tenga presente porque eso no me tiene que limitar, pero tengo que ser consciente que lo que voy a hacer, ¿verdad?, tiene que estar en sintonía con estas consideraciones iniciales. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Definir la metodología de exposición. Si lo que yo voy a intentar hacer es una clase propiamente tal, por lo tanto con un componente expositivo alto, dependiendo cómo yo he definido la clase, tengo que tratar de apoyarme con algún insumo gráfico. ¿Ya? Tratar de que no sea solamente texto lo que voy a exponer, y ahí a lo mejor me puedo apoyar por herramientas online. Hay muchas herramientas online donde viene la planilla y la presentación lista. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en Prezi o en otras herramientas más, ¿verdad? Que la planilla viene lista, entonces yo voy ingresando la información y de esa manera, de forma natural, yo en realidad me siento en explicar la gran idea y no me tiento a leer el contenido. ¿Ya? Pero definir cómo lo voy a hacer. Eso significa, ¿verdad? Determinar de manera muy acotada y sintética qué es lo que voy a mostrarle a los estudiantes. Eso va de la mano con la metodología de trabajo. La metodología de trabajo significa, por ejemplo, a nivel de la exposición, ¿cuánto voy a hacer los cortes? Les voy a dejar que intervengan cuando quieran. Voy a parar yo y dar espacios para que ellos consulten. Voy a explicar todo lo que necesito y dejar la consulta al final. Esas son cosas que uno debe también considerar a la hora de planificar. Organizar o crear recursos de apoyo. Ya les decía yo que hay un conjunto de portales que tienen recursos educativos, en distintos medios y formatos. Entonces muchas veces no es que yo tenga que crear el recurso, yo puedo seleccionar el recurso, lo que también es un ejercicio pedagógico desafiante y también lleva tiempo. Buscar un recurso que se adapte, ¿cierto?, a lo que yo necesito. Y finalmente definir la evaluación. Yo no me complicaría ahora por la evaluación en el clase a clase, porque nosotros contamos que podían ser varias acciones formativas. Yo me complicaría más bien por definir cuáles van a ser los hitos evaluativos del semestre. ¿Cuántas evaluaciones voy a realizar? ¿En qué modalidad? ¿En qué formato? ¿De cuántos? Pero no me complicaría en la clase de intentar evaluar la sesión. Acá. ¿Qué acciones entonces hacer antes de comenzar la clase? Lo primero es poder avisar a los estudiantes con algún tiempo de antelación. 2, 3 días suenan bastante bien. Y obviamente, antes que inicie la sesión, recordarle, enviándole el link, si ustedes van a optar por la videosesión. Al respecto, ayuda bastante el tema de que tengan horarios predefinidos. Insisto, he ordenado conservar el calendario escolar, pero tal vez con los problemas que genera esto, a lo mejor hay que tomar una selección y a lo mejor no podemos tener 6, 7 horas de algunos sectores. A lo mejor hay que bajar esa carga, ¿verdad? Hacerlo más racional, y eso implicaría que a lo mejor podemos reacomodar algunos horarios. Tener siempre un plan B. Si yo cito a los estudiantes,
a una videoconferencia con todas las complejidades que significa para el docente y para ellos mismos conectarse, y se me cae la conexión o no logro levantarla, lógicamente el alumno no tiene mucha paciencia. Entonces, en la primera experiencia te va a decir, ya, esto no funciona, no se hizo la clase. Entonces, yo les recomiendo tener un plan B. ¿Qué significa un plan B? Por ejemplo, yo voy a hacer la clase en Zoom, ¿ya? Si por X motivo tengo la duda, ¿verdad?, que algo podría no funcionarme, conexión intermitente, justo me doy cuenta el día anterior que el Zoom no me está funcionando en el computador ni en el teléfono, ¿verdad? Tener un plan B. Un plan B significa tener a disposición y a conocimiento del estudiante una segunda alternativa para hacerlo. Ahora, a veces el plan B también falla. Entonces yo le digo al estudiante, les mando un correo, un aviso, chicos, lamentablemente no puedo lograr la conexión, entonces les voy a dejar resguardo de la sesión mediante un video. ¿Ah? Lo importante es que el estudiante no perciba como un vacío. ¿Ah? Entonces, por eso lo invito a animarse. No todas las sesiones van a salir como uno se lo imagina, porque es un proceso de aprendizaje para todos, para el que le hace, para los estudiantes, pero probablemente en el devenir uno va a adquirir cierta experticia que le va a permitir mejorar y tomar decisiones. Obviamente, otros puntos a considerar es asegurarse que técnicamente el software como el hardware funcione bien. Hay una vieja premisa informática que si algo me está dando problemas, en el 95% de los casos, la solución es reiniciar. Apago el computador, lo prendo de nuevo. ¿Ya? Eso suele resolver bastantes problemas, sobre todo cuando uno ocupa el notebook, que generalmente el notebook lo deja prendido varios días, se va saturando. Entonces siempre es bueno reiniciarlo antes de la clase, cosa de asegurarse que está completamente operativo. Y otras recomendaciones básicas, ¿cierto?, es tratar de hacer la clase de un lugar iluminado, dentro posible con buena acústica, que sea tranquilo, donde la conectividad sea potente. Se lo digo porque en mi caso yo lo estoy haciendo con una conexión de celular. Por lo tanto, trato de buscar el espacio donde la señal me llegue mejor. ¿Ah? Y eso pasa mucho. Hoy día muchas personas están trabajando más bien desde sus equipos móviles o compartiendo señal desde el móvil. Entonces, hay que buscar esos espacios. Una recomendación muy habitual, si van a ocupar herramientas como Zoom, es tratar de poner un fondo cuando hagan la clase. Después les puedo mostrar cómo se hace eso. ¿Por qué? Porque ustedes ya habrán visto varios videos que circulan en las redes sociales donde el profesor está haciendo su mejor esfuerzo y justo se atraviesa, ¿verdad?, algún familiar, en fin, y eso en el fondo desmotiva bastante al profesor. No depende de él, por cierto, estamos en la casa, o sea, si eso es lo que hay que entender, estamos en el hogar, en un ámbito de privacidad. Entonces, muchas veces colocar este fondo virtual te resguarda un poco. ¿Ya? Si ustedes ven, atrás mío hay un fondo que es simplemente una imagen que es muy fácil de colocar, que ustedes la pueden personalizar, incluso jugar con los alumnos. El fondo lo puedo cambiar en 30 segundos. Por lo tanto, de repente, si estoy explicando, no sé, yo de formación inicial soy profesor de historia, pero si estoy explicando, no sé, un relieve geográfico, por ejemplo, puedo poner atrás las fotos del relieve y que los alumnos la vayan mirando, por ejemplo. O sea, esas cosas se pueden hacer, es solamente ahí un tema de creatividad. Colegas, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, consulta. No, yo creo que vamos bien con respecto a las consideraciones. Yo ya estuve en una charla respecto a este tema, con la telepráctica en general. Y bueno, esta está más contextualizada al ámbito educativo. Y creo que la información ha sido bastante similar. Pero aquí tenemos las consideraciones de la planificación. Y eso es un aporte siempre. Como dices tú, estamos todos aprendiendo con este nuevo sistema, entonces nadie tiene resuelto todos los temas. Creo que es importante compartir en ese aspecto. Quizás a lo mejor los otros colegas que tienen también la experiencia de clases por internet puedan comentar qué les ha surgido, no sé, pues como para ir buscando opciones. Correcto. Hola, Gloria de Iquique. Lo siguiente, yo he realizado clases, soy profesora de matemática de quinto a octavo, he realizado las clases a través de video,
me han dado videos, estamos trabajando con los libros que tienen los alumnos y también por Zoom. Y ha resultado, claro que no hay cierto horario, y no son los horarios de clase, porque como son más pequeños o sus conexiones son precarias, hemos decidido siempre hacerlo desde las 6 de la tarde en adelante, hasta las 8 de la noche, para ir encajando con los alumnos. Y también me pasó lo que me falló todo lo que es Zoom, me falló todo lo internet, y por WhatsApp empecé a mandar a hacer la clase, seguir haciendo la clase, y le mandaba los videos y se salvó esa clase y no se perdió la continuidad. El plan B es muy importante tenerlo para que los chicos no se desmotiven, y eso me sirvió bastante en inventar, porque no soy ninguna experta, y hacer video e irselos mandando y ellos iban contestando, porque no pudimos nuevamente conectarnos con Zoom. Pero es un horario acotado, porque como decía otra colega, que no podemos tener a los niños de las 8:30 o de las 8 hasta las 4 de la tarde. Encuentro que es absurdo. Eso no corresponde, porque hay más hermanos, la familia está toda en movimiento, y yo trabajo en colegios vulnerables, entonces tampoco hay bastante problemática ahí, y tengo que ver que sea la hora que estén las mamás, que hayan llegado a los trabajos, que estén más tranquilos los otros hermanos y todo eso, pero se ha estado trabajando, y el plan B siempre hay que tenerlo, siempre. Ya, que estén bien. Muchas Sigamos. gracias, colega, por compartir su experiencia. Claro, uno trata de buscar las mejores adecuaciones, los mejores horarios. También hay horarios que son complejos. El horario que usted señala es complejo, de partida por un tema técnico. Las tasas de conectividad aumentan entre 6 y 9 de la tarde. Es como la hora donde buena parte del país se conecta, y eso a veces incluso hace que se sature todos los sistemas. Ningún sistema está preparado para recibir la conectividad del 50, 60 o incluso 70% de la población. Todos los sistemas colapsan. Entonces, lógicamente es un desafío, y me alegro de la solución que usted planteó, de buscar el WhatsApp como manera, ¿verdad? Como plataforma más robusta a la hora de mandar información, de recibir información. Pero bueno, es una invitación. Yo creo que en el fondo la idea de este ejercicio también es que podamos entrar en contacto. Entre los docentes tenemos que apoyarnos, colaborar, ¿verdad? Compartir experiencias, compartir recursos. Y en fin, yo creo que es solamente un tema de que cada uno de nosotros pueda ir compartiendo más adelante su experiencia. Podemos incluso después conversar de algunos mecanismos para poder materializarlo. Bien. En cuanto al inicio de la sesión, pensando en una videoclase, ¿ya? Obviamente el saludo y la presentación del objetivo. El saludo, la empatía, la humanidad que uno transmite es importante, porque no olvidemos el contexto. O sea, hay mucha gente que está en Santiago en cuarentena, por ejemplo. Lamentablemente, algunos alumnos se van a enfermar, nosotros nos vamos a enfermar, familiares del alumno en la casa se van a enfermar. Por lo tanto, la empatía al respecto es un elemento clave hoy día. Hacer una breve explicación del contenido de manera introductoria. Chicos, esto es lo que vamos a ver, y tratar de hacer un rescate de conocimientos previos con algún insumo, aprovechando la virtualidad perfectamente, una imagen, un video sencillo. Si no encuentro un video sencillo, puede ser el trozo de un video, algún audio, en fin, una página web incluso. Zoom permite la opción de compartir pantalla, y con esa función yo les puedo compartir básicamente cualquier recurso. Bien. A la hora del desarrollo de la clase, la idea es tratar de ser, dentro de lo posible, dinámico. Sabemos como profesores que la atención de un estudiante dura 15 minutos y de ahí empieza a descender. Si más encima asumimos que ese estudiante en general puede estar perfectamente con el teléfono, con una revista, porque no lo estamos mirando, esa atención probablemente va a ser menos aún y va a ser difícil recuperarla.
Entonces ahí el consejo siempre es ser dinámico, usar los énfasis, poder apoyarse con algún insumo que obliguen al estudiante a mirar, chicos, fíjense en este esquema, fíjense en este mapa conceptual, en esta imagen, tratar de hacerlos participar, lograr la interacción, hacerle preguntas, dar espacios para que ellos contesten, aprovechar las opciones de chat que tienen todas estas herramientas para los que no tienen micrófono, que en muchos casos son un número importante de la clase, pueda tener ahí disponible, ¿cierto? Si quiere dejar una consulta, alguna opinión, dejar el espacio. Opciones de trabajo no obligatorias, pero potentes, son el compartir pantalla o usar pizarra digital. ¿Ya? Pizarra digital me refiero a las herramientas que tienen estas propias herramientas. Por ejemplo, yo les voy a mostrar, esto sería similar a una pizarra digital. Yo, por ejemplo, les quería decir, colegas, atención acá, por favor, este punto es importante. ¿Qué pasa aquí con esto? ¿Ah? Entonces, yo puedo ir enriqueciendo la presentación, compartiendo pantalla y agregándole estos elementos gráficos, ¿verdad? Para remarcar una idea, para enfatizar una idea. Al respecto también, algo que se puede trabajar es el fondo. O sea, hacerlo de forma análoga, si se quiere. Me estás viendo, si comparto pantalla de repente te saco, me cuesta, no lo sé hacer. Bueno, siempre está el papel. Entonces tú le dices, o el teléfono, le dices, chicos, miren esta imagen, atención acá, fíjense este recorte, ¿qué les dice acá? Entonces, tienen esa posibilidad. No siempre la tecnología te lo va a resolver. Entonces, de repente está ese material que uno tiene, y que uno ahora lo tiene en la casa, ¿verdad? Que perfectamente yo les puedo mostrar, proyectar ahí a través de la pantalla. Bien. Otro elemento de interés, ¿cierto? Es la actividad. Aquí también hay que ser realista. En una clase ideal, o sea, que nosotros podamos conectarnos, por ejemplo, no sé, 2 bloques de 40 minutos, yo puedo formular una actividad. En una sesión más real, como probablemente va a empezar a primar, la actividad más bien yo se la tengo que formular como tarea, como trabajo. Pero aún así, la idea es poder darle instrucciones, ojalá dentro de la sesión, para que no queden tantas dudas de qué hay que hacer, brindarle al estudiante algún mecanismo de soporte remoto, de alguna forma que él pueda satisfacer alguna duda, y siempre, entonces en este caso sería para la otra sesión, empezar la sesión con que un alumno presente o 2 alumnos presenten para dar una retroalimentación general. De esa forma, los estudiantes pueden autorrevisar su actividad si se quiere, mirar si cumple con los parámetros, y de esa forma también uno como profesor no se lleva tanto, no recibe tantas actividades que al final terminan saturando también. Para el tema del cierre, siempre tratar de apoyarla, hacer una síntesis. Las ideas claves centrales fueron A, B y C. Dar algún insumo. De repente esa organización puede ser mediante un esquema, un gráfico. Destinar un tiempo para consultas. Si tú no paraste en la clase por un tema de tiempo o por un tema que lo tienes diseñado así, al final tratar de dar un espacio para que ellos puedan resolver sus consultas. Y eventualmente dejar algún mecanismo de contacto, y ahí en el fondo ustedes conocen mejor cuál es el mecanismo. De repente, si yo le entrego el WhatsApp a los estudiantes, y tengo alumnos que van a estar permanentemente y a cualquier hora, claro, uno lo puede regular, puede decir que no se trata de eso, porque también hay un tema de privacidad. Tal vez otro mecanismo, el correo. Las instituciones que han apostado por aulas virtuales, ya sea de pago o gratuita, pueden canalizarlo mediante foros dentro de esas aulas. Hay maneras para poder hacerlo. Pero el elemento más importante es cómo conecto con la otra sesión. Que esto no sea un hecho aislado. Si ustedes van a optar por esa opción de la alternancia, es decir, clases grabadas versus clases en videollamada, lo más importante es decir, bueno, para la próxima clase vamos a ver esto, preparen esto. Esas situaciones son importantes porque le da la idea de secuencialidad a la clase, no solamente hitos aislados. ¿Ya?
voy a cortar ahí. Colegas, hasta acá, ¿alguna pregunta, consulta, duda? Bien, aquí me preguntan de la pizarra digital, la puedo mostrar, y el fondo docente, no hay un problema. Eso lo podemos mostrar. Claro, acá una colega, ¿verdad?, nos habla que en general cuesta planificar con otra asignatura. Me imagino que se está refiriendo, ¿verdad?, al rol que juega el educador diferencial, ¿sí? que en este caso es sumamente importante. Colegas, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Se me escucha o no? Sí, Andrés. Sí, hola. Hola. Disculpa, Andrés de acá de Santiago, Recoleta específicamente. A ver, yo soy profesor de historia en el Colegio Francisco de Bilbao Recoleta. Yo he tratado de aplicar la modalidad, o no sé, digamos, si será tan aconsejable hacer como una contextualización de lo que ven los chiquillos generalmente en YouTube, referente a las clases. ¿En qué sentido? En el sentido de que, así como autodidácticamente hablando, no sé si estará bien dicha esa palabra, he aplicado intro, como lo hacen los youtubers generalmente, planteando cierta duda, o sea, como que estoy tratando un poquito de contextualizar lo que ellos ven en YouTube, o sea, no llevar mi clase a YouTube, sino que obviamente tratar de aplicar eso, digamos, de hacerlo como que sea más natural lo que están viendo ellos, digamos, en YouTube, y que sea una clase. Claro, claro. No sé si será como en el plano pedagógico, será bueno, digamos, aplicar ese tipo ¿cómo se llama? No sé si se puede decir técnica, o ese tipo, digamos, ¿cuánto se llama? De estrategia. De estrategia con los chiquillos. Por lo menos yo hago clases con niños de quinto, sexto, séptimo y octavo. Mira, cuando uno ve la didáctica siempre se ha planteado que tiene dos grandes dimensiones. La dimensión científica técnica, que tiene que ver, ¿verdad?, con el estudio, la investigación, la normativa, pero también la dimensión artística. Y eso es lo que la hace única, es decir, las capacidades, creatividad del docente a la hora de plantearse frente a los cursos. Afortunadamente, en los últimos años se ha abandonado de parte del sistema y de los profesores esta visión anquilosada que la clase tiene que ver con que yo te transmito, si es que existe esa palabra, ¿verdad?, en el ámbito educativo, te transmito mi conocimiento. El problema de eso es que transmitir el conocimiento como yo lo sé, o sea, una persona con 10, 20, 30 años de experiencia, a un niño que no tiene el mismo vocabulario, bagaje, experticia, experiencia, desarrollo cognitivo, no tiene ningún sentido. Por eso la didáctica es tan importante, es cómo yo transformo ese conocimiento que tengo como experto en mi disciplina en un conocimiento que sea entendible por otros que no son expertos en la disciplina, que en este caso son los estudiantes. Entonces, estas adecuaciones didácticas que tú hablas probablemente los pone muy en sintonía con lo que ellos ven. Recordemos que hay una serie de experiencias, incluso algunas salieron en televisión abierta, por ejemplo, de este profesor que en cierto entorno rapeaba las clases con sus estudiantes. A esas cosas me refiero, es decir, buscar estrategia. De repente no con todos los cursos igual, pero si en ese curso a ti te hace sentido, los estudiantes están muy conectados a YouTube, como es verdad, y te hace sentido grabarle un video desde la lógica del youtuber, mucho más tipo animador, presentador, más dinámico, y percibes que eso tiene sentido, y que los alumnos lo valoran, lo agradecen, y por lo tanto lo revisan a conciencia, eso ya es una ganancia. Entonces, sobre todo en este contexto, donde, insisto, tratar de hacerlo tradicional, es complejo porque ya tú no estás ahí físicamente con ellos. A mí me parece, Andrés, que la propuesta que tú estás haciendo es muy, muy valorable. Claro, Muchas gracias. aquí por ejemplo, el colega Dani, ¿verdad?, nos dice que estos elementos tan estructurados, ¿verdad?, a veces saturan a los estudiantes porque lo ven lejano. Y eso es importante empatizar con ellos. Acá también un viejo paradigma queda obsoleto. Nosotros estudiamos en un momento, con ciertas normas probablemente mucho más rígidas, pero los estudiantes pertenecen a otra generación. Entonces, la pregunta es, ¿yo me los tengo que llevar a mi generación o más bien yo adecuarme, insisto,
conservando las premisas que uno es un profesional de la educación, ¿verdad? Y tiene que educar fundamentalmente. O yo más bien tratar de acercarme a sus premisas, a sus contextos, a sus necesidades. ¿Ah? Probablemente hoy día el tema va más bien por esa línea, cómo yo llego a ellos, no cómo yo me los traigo a algo que para ellos no es interesante. Bien, voy a tratar de acortar entonces la última parte de la presentación, cosa de poder mostrar algunos temas que por chat los colegas han ido refiriendo como importantes de atender. Acá. Aquí. ¿Qué es importante? Evaluar. Pero no inmediatamente al estudiante, evaluarse uno. Hacer una encuesta, si los estudiantes, ¿verdad?, perciben que, si ustedes perciben que tal vez mejor que lo hagan anónimo, hay herramientas que les recomiendo como Kahoot o Socrative, que basta que yo me cree en el teléfono, me cree una especie de sala, les mando un código al estudiante y automáticamente el estudiante va contestando desde su celular o teléfono, sin registro, sin nada. Puede ser más elaborado, una encuesta en Google Drive, pero también, y no perder el componente humano, puede ser que yo les pregunte derechamente a mi estudiante, chicos, antes de terminar, ¿se entiende la idea? ¿Le hace sentido la metodología? ¿Entienden cómo le estoy explicando en este formato? ¿Qué cosas sienten que podrían hacerlo entender de mejor manera? Derechamente preguntarles. De ahí la importancia de que hay una suerte de punto de vista del docente de una metaevaluación de su clase. La clase no es efectiva si el estudiante no va aprendiendo. No tiene que ver con cuán bien yo hago la clase, tiene que ver si efectivamente esa clase permite lograr el objetivo de aprendizaje en el estudiante. Eso es lo que le da la efectividad a la clase. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, es importante que ustedes le pregunten a sus estudiantes, más allá de la opinión, si perciben que están entendiendo, si les sirve, si sugieren algún cambio, y ahí probablemente van a aparecer lo que compartía Andrés recién. Situaciones donde el estudiante te dice, ¿verdad? Te da algún tips de cómo poder llegar a ellos mismos. Algunas herramientas para trabajar, las cuento sucintamente, no es mi tema profundizar en la parte técnica, porque de esto está lleno de manuales, tutoriales, videotutoriales, sobre todo en internet, que explican bastante bien, pero solamente les doy alguna idea. Si usted quiere proyectar una presentación en la sesión, obviamente la primera alternativa es PowerPoint, pero también podría apostar por Prezi, que tiene estos famosos efectos de acercamiento, alejamiento, o herramientas como Emaze, que es muy similar a Prezi, pero que es más fácil de trabajar porque se parece más al PowerPoint, pero donde es muy fácil embeber o colocar dentro videos, páginas web, sonido, audio, porque está todo en línea. De hecho, es mucho más fácil después compartir con los estudiantes ese link. Y la gracia de esta herramienta es que vienen las plantillas listas. O sea, yo solamente voy ingresando el contenido. En general en el PowerPoint, si bien hay plantilla, en general uno parte de cero, entonces le lleva más tiempo. Acá estamos hablando de herramientas de presentación que vienen listas para poder editar. Quiero entregar instrucciones. Quiero plantearle un concepto. Cómic. Por ejemplo, Pixton. Es una buena herramienta para hacer cómics. Powtoon es una herramienta para hacer videos animados. O sea, con personajes hablando, ¿verdad? Powtoon te ofrece la estructura y tú simplemente vas colocando los diálogos y los textos. Organizadores gráficos. Mindomo, Canvas. Por último, colegas, yo puedo hacer un esquema a mano y simplemente lo digitalizo como foto o lo proyecto. O sea, muestro, no tengo nada malo acá, pero lo muestro. Chicos, en este esquema, por favor, atención acá, miren. Este elemento donde nace el esquema representa, lo pueden hacer, perfectamente lo pueden hacer. ¿Ah? Para evaluar, si ya yo quiero evaluar de manera formativa, sobre todo, por ejemplo, tipo test, les puedo compartir, puedo hacer, o les puedo compartir, las puedo buscar en EducaPlay. EducaPlay es una página web que tiene miles de ejercicios de todos los ámbitos, de todos los niveles, y donde también es muy fácil que uno cree. Entonces yo le comparto el link al estudiante y lo pueden hacer. Socrative y Kahoot están pensados más bien para que el estudiante trabaje desde el celular.
Y obviamente apostar también por herramientas específicas o disciplinarias. Por ejemplo, los profesores de matemática tienen varios software específicos que ocupan, por ejemplo, no sé, GeoGebra, que a lo mejor sería interesante aplicar, y explorar las potencialidades del móvil para pedirles trabajo a los estudiantes. Mire, hágame un video, hágame un esquema, hágame un gráfico, o simplemente para explorar apps que son más bien de ejercitación. Hay muchas apps de ejercitación para inglés, para lenguaje, para matemática. Hay algunos recursos más, para música también, hay algunos recursos para otros sectores que uno puede ir explorando. Y puede pedirle a los estudiantes, chicos, ejerciten en esta aplicación tal y tal cosa. ¿Ya? Es algo que también se puede realizar. Para ir cerrando, antes de poder resolver sus dudas puntuales, primero, lo pedagógico antes que lo tecnológico. Que la tecnología no limite la capacidad docente. Ustedes pueden hacer una buena clase solamente, por ejemplo, ustedes con la pantalla. Claro, uno dirá, pero los videos, las presentaciones, bueno, se puede resolver análogamente. Yo puedo tener una imagen en un libro, puedo tener un esquema en un libro, puedo haber bosquejado algo y puedo proyectarlo en la pantalla. No hay ningún problema. Empatizar con los estudiantes. ¿Ya? Si nosotros como profesores estamos complicados, los estudiantes probablemente, mayormente están complicados, y tienen también otros problemas. Ya veíamos el tema de conectividad, el tema de compartir espacio, computador. Entonces a lo mejor tenemos que apuntar a clases más sintéticas, más nucleares, objetivos más realistas, ¿verdad? Y sobre todo poder empatizar. Si, por ejemplo, yo le pido una actividad a los estudiantes que me la entreguen el día martes a las 12 del día, yo sé que estoy generando un rigor. Pero si conozco el contexto de los estudiantes, porque la ventaja es que muchos de ustedes ya conocían a estos estudiantes de antes, y sé que ese estudiante está complicado, y él me dice, profesor, ¿sabe qué? La puedo entregar mañana. Dele la oportunidad, tener flexibilidad. ¿Ah? Por supuesto que uno dice, pero que el rigor está bien, pero entendamos que este es un momento, ¿cierto?, de flexibilidad permanente. ¿Ah? Por lo tanto, tratar de ser empático con los estudiantes. Otro elemento clave es menos es más. Y hoy día es así. ¿Qué saco con aprender 10 herramientas, mostrarles 10 tipos de presentaciones, llenarlo con 20 videos? Eso simplemente lo va a saturar, aparte de consumir su plan de datos, obviamente. Menos es más. Seleccionar, tomar decisiones de qué es lo más pertinente, de cuál es lo más adecuado, ¿verdad? Eso también mejora los tiempos que yo le dedico, y probablemente eso va a ser más efectivo que llenarlos de recursos y de elementos. Y finalmente, interacción y comunicación. Somos profesores, el primer elemento de ser profesor es comunicar y comunicarse, ¿verdad? Entregar un mensaje, recibir una respuesta, que el alumno se sienta acompañado, que se sienta que el profesor está ahí para apoyarlo. Por supuesto que hay que fomentar la autonomía, sobre todo cuando estamos hablando de estudiantes de media y probablemente de séptimo, octavo hacia arriba. Pero no le viene mal sentir que el profesor está ahí para apoyarlo, para atender una duda, para aconsejarlo, ¿verdad? Colegas, no olvidar entonces que lo que hace efectiva una clase no es la opinión que yo tenga de mi clase, porque claro, uno siempre trata de hacer la mejor clase, pero acá los protagonistas son los estudiantes, la clase va para ellos, por lo tanto a ellos les debe parecer una clase donde han logrado aprendizaje, donde se entiende, y eso es lo que finalmente le hace efectiva, porque eso mañana se va a ver reflejado lógicamente en las evaluaciones, y si son buenos resultados, el proceso, la inversión de tiempo que hicimos nosotros valió totalmente la pena. Colegas, los dejo aquí con mis datos, les dejo acá, disculpen, les dejo acá mi correo, ¿verdad? Siéntanse en la libertad y confianza de poder contactarme si requieren alguna ayuda que yo les pueda brindar, algún consejo, algún material, algún link de herramientas, ¿verdad? Encantado de poder colaborar, ¿ya? Bien, atendiendo rápidamente algunas cositas. Algunos colegas me decían la pizarra digital.
Zoom tiene dos posibilidades, pizarra digital y anotaciones. Quiero por favor que tomen el mouse y traten de situarse de manera que le aparezca una barrita y que dice anotar. Y traten de anotar acá algo en esta lámina que yo tengo. Anímense a hacer cualquier cosita aquí en esta lámina que yo tengo. ¿Pueden hacerlo? Ahí están apareciendo. Muy bien. No entendí cómo podíamos acceder a eso. Ponte sobre el PPT ¿Ya? y si deja el mouse te deberá aparecer una barrita de herramienta. No, parece que no. No sé. A Mueve ver. mueve Lo del dejo volumen. quieto. Ya. ¿Te aparece una barrita? No. ¿No? Ya, mira. Entonces, hagamos lo siguiente. Abajito te deberá aparecer un recuadro verde, El que chiquitito. dice compartir pantalla, ¿ese? No, Allá, po. al lado, uno que dice anotar, No. ¿no? Ya. A ver. Que de repente sale un lápiz y de repente desaparece. Yo estoy con celular. Ah, claro, claro. Pero le funciona. O sea, veo varios colegas ahí que están. Miren, Sí, es una cosa yo veo varios también. de práctica donde uno, ¿verdad?, va adecuando Ah, ya sé. la contrato. Ya. Ahora ya lo encontré. Funciona, Que a en ver, mi caso estaría arriba, en otra claro, parte. A ver. funciona mejor en el computador, obviamente, ¿ya? Pero también se puede hacer en el teléfono. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puedo saber quién hizo cada cosa? ¿Ah? Lo puedo saber. Hay una herramienta acá que dice mostrar nombres de los anotadores. Entonces yo pincho y si yo me paro sobre un elemento, fíjense que van apareciendo los nombres lentamente de las personas que hicieron marca. Entonces, de esa manera yo puedo, por ejemplo, pedirle a una clase que, no sé, estoy inventando, una operación matemática. Ya, Juan, responde tú. ¿O quién se anima a responder? Y el alumno me podría dibujar acá o hacer la operación aquí. ¿Ya? Yo le puedo proyectar el ejercicio en PowerPoint y dejar el espacio. ¿Cómo lo borro? En la misma barrita que le aparece dice borrar. Y dice borrar todos los dibujos, mis dibujos o los de los espectadores, en este caso los estudiantes. Por ejemplo, yo voy a borrar todos los dibujos del espectador. Y voy a borrar todos mis dibujos. ¿Ya? Ya, eso con la anotación funciona para todos. Yo les voy a mostrar lo mismo para lo que es la pizarra digital. La pizarra digital les va a aparecer abajo. ¿Dónde? No se llama pizarra, se llama compartir pantalla. ¿Ya? Claro, es posible que ahora no le aparezca porque lo estoy compartiendo yo, pero yo voy a compartir pantalla y en vez de elegir mi pantalla o una presentación, hay un comando que dice pizarra. Entonces yo pincho pizarra, comparto, y ahora los veo. Ya, es que algunos de ustedes están compartiendo. Ya, sí, está liberado. Pero yo pincho. ¿Sí, Frecia? Croacia tenía la pantalla activada. Sí. No, está súper bien, está liberado. Pero ahora, por ejemplo, ustedes ven un lienzo en blanco. Y esta es la pizarra digital. O sea, es igual al anotar. ¿Ya? Solamente que está en blanco. ¿Ah? Pueden escribir, está la herramienta de texto, está la herramienta para dibujar formas, hay estampados por defecto, ¿verdad? Spotlight me parece súper bien. Spotlight es como el puntero láser. Si yo estoy mostrando un PPT y quiero enfatizar algo, le muestro este puntero. Bueno, para editar formatos, colores, y importante, rehacer, deshacer y rehacer. Igual que cuando uno trabaja en ofimática, puedo retroceder lo que hice o puedo adelantarlo. Puedo borrarlo. Y otra cosa importante, si yo presiono guardar, me va a quedar un pantallazo automáticamente de de la pizarra o de las anotaciones que hice. Ya, cacha.
Bien, colega, antes de finalizar, para tampoco abusar de su horario. Del Sí, tiempo. yo tengo ese problema, a veces voy un poquito rápido. Pero la idea es básicamente mostrar las posibilidades, ¿cierto? Cuéntenme ustedes, ¿qué más les serviría conocer? El fondo, ya. Ok. El fondo. Acá, les voy a compartir mi pantalla. Cuando yo comparto mi pantalla, el alumno puede ver todo. El alumno puede ver todo lo que yo estoy mostrando, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el tema? En que lo único que no puedo mostrar es la pantalla del Zoom, ¿ya? Entonces yo les voy a compartir mi pantalla y ustedes ahora probablemente están viendo mi fondo, ¿cierto? ¿Mi escritorio? ¿Sí? Ya. Sí. Sí, se ve. Ahora voy a mostrarles, no les puedo mostrar la pantalla de Zoom, pero les puedo mostrar la configuración. Acá, donde aparece su icono pequeño, ustedes pueden configurar. Y ahí le abre una serie de opciones. Una de esas, por ejemplo, el video. Si ustedes quieren verse más lindos, por ejemplo, en la virtualidad, pueden presionar aquí y tocar apariencia, que le aplica como un filtro, ¿verdad? Bueno, está el tamaño, pero el fondo virtual se llama justamente fondo virtual. Entonces lo pinchan ahí. Y acá, en ese símbolo, dice agregar imagen, yo puedo colocar la imagen que quiero de fondo. ¿Ya? Entonces la cargo y me aparece acá. Entonces, por ejemplo, yo simplemente la dejo marcada, cierro, y con eso ya el fondo me queda habilitado. Es una manera de poder lograrlo. ¿Ya? ¿Cómo hacer un fondo? Si ustedes quieren hacer su propio fondo, genial. Yo le aconsejo abrir el PowerPoint, editar el fondo tal como ustedes quieran, y simplemente poner guardar como imagen. Y esa imagen ustedes la suben, ¿ya? Y les puede quedar el fondo como ustedes gusten o quieran ahí. Pero eso es cuando tú estás dirigiendo, cuando tú eres el anfitrión. Pero sirve para cuando, por ejemplo, ahora estamos participando y nosotros quisiéramos cambiar el fondo. Es tu fondo, si quieres lo prueba. Cualquier persona, independientemente si anfitrión o receptor, puede configurar su fondo. De hecho, hay varios fondos por defecto. Si tú gustas, puedes cambiar el fondo. Aparecen como 3 o 4 fondos por defecto. Aparece un puente, un pasto y otras cosas más. Y también uno puede subir sus propios fondos, ¿ya? Estoy buscando dónde hacerlo. Se lo muestro de nuevo. Voy a... Ahí yo lo estoy intentando, pero salgo Yo como estoy en trans- celular, ¿se puede desde el celular? ¿Se puede? Mira, desde el celular no he intentado cambiar el fondo, pero probablemente te va a ser más difícil porque tienes una sola pantalla. Entonces, ¿qué significa tener una sola pantalla? Que tendrías como dejar la video para poder, o sea, o bajar la video un poquito para poder acceder a la opción de configuración. Es más fácil del computador, pero de poder se puede, ¿sí? Ahí alguien nos está compartiendo su propia pantalla. Esa también es una opción interesante para realizar, ¿ya? Bien. Bien. ¿Qué más, colegas? ¿Qué más les puedo contar? Bien, hay otras, sí, efectivamente, hay otras videoconferencias, otras webinars. Hay una que está orientada más bien para la idea de colegio, es decir, alternativas que puede tener un colegio para armar un sistema virtual, para crear aulas virtuales, para subir archivos, para comunicarse. Pero no es técnica, no está pensada en enseñar cómo montar el aula, sino más bien te cuenta el panorama que uno puede seguir, la ruta que uno puede seguir para resolver todos los puntos que necesitan para virtualizar el proceso. ¿Ya? Yo encantado, colegas, de poder seguir con ustedes, ¿verdad? Vamos a arrojar más webinar. Si de repente
un colegio necesita, ¿verdad?, que nosotros apoyemos algo, nos podemos poner en contacto con correo, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, y podemos hacer una clase, ¿verdad?, más bien para el colegio. Yo les puedo compartir material también, porque tenemos otra webinar, por ejemplo, de cómo usar Zoom, que parecía ser que también una necesidad importante. ¿Mm? A las 12 tenemos otra, sí. A las 12 tenemos otra, que es básicamente del sistema. Colegas, ¿algo más que les pueda, que los pueda orientar básicamente? ¿No? Agradece Muchas gracias. todo lo practicado y lo enseñado, y las orientaciones. Sí. Bien, colegas. Muchas gracias por su palabra. Para mí un gusto poder haber trabajado con ustedes de esta manera virtual, ¿verdad? Les deseo el mejor de los éxitos de este desafío y obviamente cualquier duda, cosa, cuenten con nosotros, estamos acá para poder orientar porque todos estamos aprendiendo de lo mismo, ¿ya? Muchas gracias. Y eso, colega, un gusto. Gracias. Gracias, Muy bien, profe. cuídense. Chao, gracias.